Juan Calvino. Comentario a la Epístola a los Romanos. La Epístola a los Romanos. Contenido. No sé si será posible detenerse mucho en ponderar la utilidad de esta epístola. Por un lado, temo que mis alabanzas, lejos de aumentar su grandeza, no consigan sino disminuirla. Por otro, ella se explica desde el principio y se da a conocer más claramente de cuanto pudiera decirse con palabras. Será pues mejor hablar de su argumento, por el cual se verá inmediatamente y sin dificultad que, aparte de otros muchos valores especiales en ella contenidos, tiene uno, sobre todo, muy peculiar y particular, jamás lo suficientemente apreciado y estimado, el de que quien alcance a comprenderla habrá hallado en ella la puerta abierta para penetrar hasta el más oculto tesoro de la Escritura. La epístola está escrita totalmente con tan buena ligazón de temas y propósitos que desde su comienzo se manifiesta redactada según las reglas y preceptos del arte. Nos daremos cuenta de su destreza en muchos pasajes, que analizaremos en su lugar, pero principalmente en que su argumento esencial está deducido y extraído de ella. Capítulos 1 al 5, habiendo comenzado por la puerta de su apostolado, pasa a hablar acerca de las alabanzas del Evangelio, más porque este asunto nunca podría ser tratado sin discutir sobre la fe. El autor habla de esta siguiendo el hilo de su pensamiento, palabra por palabra. De este modo nos lleva al tema fundamental de toda la epístola, que somos justificados por la fe, prosiguiéndolo hasta el final del capítulo 5. El resumen de estos 5 capítulos es que no hay más justicia que la misericordia de Dios en Cristo, ofrecida por el Evangelio y aceptada por la fe. Pero como los hombres se enorgullecen y adormecen en sus vicios, engañándose con la vana opinión de su propia justicia, no creyendo jamás que la justicia por la fe les sea necesaria, hasta que se les haya rebatido toda esta vanidad acerca de sí mismos, porque también por la dulzura de sus voluptuosidades están embriagados y hundidos en una estupidez sumamente pesada, y con trabajo pueden ser despertados para buscar la verdadera justicia si no son espantados por el temor del juicio de Dios. El apóstol los ataca siguiendo estos 2 caminos, convenciéndolos de sus iniquidades y punzándolos después por el sentimiento de la justicia de Dios para que no se duerman en su maldad. En primer lugar, condena la ingratitud de todo el género humano, hasta por la creación del mundo, porque contemplando obras tan excelentes no reconocen a su autor, o más bien porque siendo obligados a reconocerle no rinden a su majestad el honor que le pertenece, sino por el contrario lo profanan e irritan con su vanidad. De este modo, todos son en general convencidos y hallados culpables de impiedad y menosprecio de Dios, siendo esto un crimen más execrable que todos los demás. Y para manifestar que todos están locos y alejados del Señor, enumera las villanías y terribles perversidades que reinan comúnmente entre los humanos, demostrando por ello que se han desligado de la obediencia hacia Dios. Pues todas estas cosas son señales de la cólera divina que no puede recaer sino sobre los inicuos. Mas, como los judíos y algunos de entre los paganos ostentaban una apariencia de santidad externa ocultando su perversidad interior y creían no poder ser reprendidos por tales crímenes y por tanto que no debían ser comprendidos en la condenación universal, el apóstol acaba por enojarse y patear contra esta hipócrita santidad. Y porque era imposible desenmascarar a tales santurrones delante de los demás, los presenta ante el juicio de Dios, cuyos ojos ven hasta los deseos más ocultos. Después, comparando a los judíos con los paganos, los hace comparecer ante el tribunal de Dios separadamente.
a los paganos, quitándoles la excusa que presentaban como pretexto de su ignorancia, demostrándoles que su conciencia les servía de ley, acusándoles y redarguyéndoles continuamente, y a los judíos, presionándoles fuerte y firmemente, valiéndose de la causa por ellos alegada en su defensa, es decir, por medio de la ley escrita. Siendo pues transgresores de ésta, no podían ya negar su iniquidad, puesto que la sentencia estaba dictada en contra suya por boca de Dios. Responde el apóstol también a una objeción que podrían hacerle, a saber que sería cometer una injusticia contra la alianza de Dios, la cual les servía de señal de santificación, si se les colocaba en el mismo nivel que a los demás pueblos. Primero, demuestra que no son preferidos a otros por el derecho de alianza desde el momento en que están excluidos de ella por su maldad y desobediencia. Después, para no quitar nada a la fidelidad y certeza de la promesa de Dios, les concede, en razón de la alianza, algunas prerrogativas basadas en la misericordia divina y no en sus propios méritos. Así, da a entender que en lo que les ha sido dado, son semejantes a los paganos. Finalmente, comprueba por la autoridad de la Escritura que sin excepción, tanto los judíos como los paganos son pecadores, y sobre este particular habla de algunas cosas puestas en vigor por la ley. Luego de haber despojado al hombre de toda confianza en sus propias virtudes y de toda gloria personal de justificación, después de haberles espantado y abatido con el temor del severo juicio de Dios, vuelve a su primer pensamiento, que somos justificados por la fe, nada más, y expone cuál sea esta fe y cómo por ella la justicia de Cristo es adquirida. A continuación, y al final del tercer capítulo, coloca una bella exclamación para rebatir el orgullo humano, para que nadie se jacte de estar por encima de la gracia de Dios, y con objeto de que los judíos no apliquen esta gracia de Dios solamente a los de su nación. Les demuestra, como de pasada, que también ella pertenece a los paganos. En el capítulo 4, para reafirmar su opinión, presenta un ejemplo claro y notable y por consiguiente sin réplica posible. Refiriéndose a la persona de Abraham, dice que siendo él padre de los creyentes, debe también ser considerado como un modelo para todos. Habiendo pues probado que Abraham fue justificado por la fe, deduce que todos necesitan aceptar ese mismo camino. Sobre este particular, comparando cosas contrarias, el apóstol saca estas consecuencias. Es preciso que la justificación por las obras sea rápidamente destruida, tan pronto como se establezca la justificación por la fe. Esto lo confirma por el testimonio de David, quien, basando la fidelidad del hombre en la sola misericordia de Dios, quita a las obras el poder de hacer a nadie bienaventurado. Sigue deduciendo con mayor extensión cuanto consideró con anterioridad brevemente, diciendo que los judíos no tienen por qué vanagloriarse sobre los paganos, porque este bien es común a todos. Tal cosa aparece en el hecho atestiguado por la Escritura de que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, añadiendo ocasionalmente algo acerca de la costumbre de la circuncisión. Después, afirma que la promesa de salvación está fundada únicamente en la bondad de Dios, porque si ella dependiera solo un poquito de la ley, no conseguiría dar paz a la conciencia, en la cual debe ser siempre confirmada, no pudiendo, por otra parte, tener cumplimiento y efecto. Precisamente para que sea firme y estable, debemos aceptarla sin mirarnos a nosotros mismos, sujetándonos a la sola voluntad divina como lo hizo Abraham al dejar a un lado toda consideración hacia sí, mirando nada más que al poder de Dios. Al finalizar el capítulo, y con objeto de aplicar el pensamiento general al ejemplo particular por él propuesto, muestra la conformidad existente entre ambos. El capítulo 5, después de haber hablado del fruto y el efecto de la justicia, que es por la fe, no contiene casi más que ampliaciones para mejor ilustrar el tema. El apóstol argumenta de más o menos,
mostrando cómo debemos esperar y confiar en el amor de Dios cuando somos rescatados y reconciliados con Él, puesto que aun siendo pecadores y estando perdidos en su liberalidad hacia nosotros, nos ha dado a su Hijo unigénito y bien amado. Continúa haciendo algunas indicaciones al comparar el pecado y la justicia gratuita entre Cristo y Adán, entre la muerte y la vida, entre la ley y la gracia, en la cual parece que la bondad de Dios infinita sobrepasa, y por así decirlo, absorbe todas nuestras maldades, por muy grandes que fueren. En el capítulo 6 menciona la santificación que obtenemos en Cristo, pues la carne, tan pronto como ha saboreado un poco la gracia, gustosamente se enorgullece, soltando la brida a sus vicios y malos deseos, como si ella estuviese ya bien asegurada. Mas San Pablo declara: por el contrario, que no podemos recibir la justificación en Cristo sin alcanzar al mismo tiempo la santificación. Prueba por el bautismo mediante el cual somos introducidos en la participación de Cristo y por el que somos sepultados con Cristo, que siendo muertos a nosotros mismos por su vida, somos también resucitados a novedad de vida. Inmediatamente después dice cómo nadie puede ser revestido de la justicia en Cristo si no se efectúa al mismo tiempo la regeneración. Partiendo de allí, aprovecha la oportunidad para exhortar a la santificación y pureza de conducta, que deben manifestarse en aquellos que del reino del pecado han sido trasladados al reino de la justicia, y a la vez rechaza y combate la malvada licencia carnal que busca en Cristo la ocasión de pecar más libremente. Entrelaza también algunas palabras relativas a la abrogación de la ley, en la cual el Nuevo Testamento se pronuncia y por el cual, con la abolición de los pecados, el Espíritu Santo es prometido. En el capítulo 7 avanza más aún en lo referente al uso de la ley, con anterioridad mencionado superficialmente. Nos explica por qué somos libres de la ley, es decir, por qué no servía sino para la condenación. Mas para que tal cosa no pudiera servir de vituperio a la ley, el apóstol la defiende enérgicamente y firmemente contra toda calumnia, demostrando que por causa nuestra, habiendo sido ella dada para vida, se ha convertido en objeto y ocasión de muerte. Declara también cómo por ella el pecado ha aumentado, haciendo después una descripción de la lucha o combate entre carne y espíritu. Lucha que los hijos de Dios sienten en sí mismos mientras viven en la prisión de su cuerpo mortal, porque llevan consigo los restos de las concupiscencias por cuya causa se alejan diariamente y en parte de la obediencia a la ley. En el capítulo 8 abundan las consolaciones ante el temor de que los fieles, comprendiendo su desobediencia, o más bien su obediencia imperfecta, puesta al descubierto por el apóstol en el capítulo anterior, se asusten demasiado y caigan en desesperación. Mas para que los malos no tengan por ese motivo razón para enfatuarse, San Pablo, desde el principio, afirma que tal bien no pertenece sino a aquellos que son regenerados y en quien el Espíritu de Dios vive manifestando su poder. Después, el apóstol indica dos cosas. Primero, que quienes se hallan injertados por el Espíritu se encuentran también fuera del peligro de condenación, aun cuando todavía estén llenos de pecado. Y segunda, que cuantos pertenecen en la carne, no poseyendo la santificación por el Espíritu, no participarán de tal beneficio. Sigue diciendo cuán grande es la certeza de nuestra confianza, pues el Espíritu de Dios, por su testimonio en nosotros, nos quita toda clase de duda y perplejidad. Por otra parte, saliendo al paso de las objeciones que pudiera hacerse, muestra las miserias que nos sujetan en esta vida moral, aunque ellas no turben ni quebranten la seguridad que tenemos en la vida eterna, sino más bien nos muestran nuestra salvación perfeccionada. Si se compara la excelencia de esta última con todas las miserias del mundo, éstas serán estimadas como nada. Confirma por el ejemplo de Cristo cómo Él,
es el primogénito, teniendo el primer lugar en la casa de Dios y siendo el modelo al cual debemos sujetarnos. Deduce, en vista de esta seguridad, su gloria, bellísimamente, desafiando con valor toda potencia y cautela de Satán. Por el hecho de que muchos se turbarán, observando a los judíos, primeros guardianes y herederos de la alianza, descenderse así de Cristo, pues deducían de ello, o que la alianza era negada a la posteridad de Abraham, puesto que rechazaban lo que había de cumplir, o bien que Cristo no era el Redentor prometido porque no proveía mejor al pueblo de Israel, el apóstol comienza a refutar esta cuestión desde el comienzo del capítulo 9. Habiendo primeramente afirmado el amor que sentía por sus compatriotas, de tal manera que nadie pudiera creer que hablaba por odio, después de haber reconocido también las prerrogativas que los judíos tenían sobre los demás, acaba dulcemente por mencionar y quitar el escándalo que se derivaba de su ceguera. Presenta dos especies de hijos de Abraham, para demostrar que todos sus descendientes, según la carne, no son considerados como descendientes participantes de la gracia de la alianza, y que por el contrario, los extranjeros, siendo injertados por la fe, son considerados como verdaderos hijos de Abraham. Nos presenta, por ejemplo, a Esaú y Jacob. Sobre este particular, el apóstol nos conduce a la elección de Dios, obligándonos a pensar que todo depende de ella. Mas porque esta elección está basada en la sola misericordia de Dios, sería locura buscar su origen en los hombres o en sus méritos. Existe, por otra parte, la reprobación, la cual está llena, sin duda, de equidad, y es imposible encontrar su causa en otra cosa distinta a la voluntad de Dios. Al final del capítulo, demuestra que los profetas habían predicho tanto la vocación de los paganos como la reprobación de los judíos. En el capítulo 10, comenzando directamente por la protesta de amor hecha a los judíos, dice claramente cómo la vana confianza en sus obras es causa de su ruina, y con el fin de que no intenten cubrirse con la ley, les previene diciendo que hasta la misma ley nos lleva a la justificación por la fe. Después añade que esta justificación es ofrecida indistintamente a todas las naciones por la benignidad de Dios, pero que únicamente la reciben quienes son iluminados por la gracia especial del Señor. En cuanto al hecho de que un gran número de paganos, más numeroso que el de los judíos, la reciben, demuestra que eso fue predicho también por Moisés e Isaías, pues uno habló de la vocación de los paganos directamente y el otro se refirió al endurecimiento de los judíos. Quedaba sin embargo esta duda, si por la alianza del Señor no existía diferencia entre la descendencia de Abraham y las otras naciones. Para solucionar esto, el apóstol advierte primeramente que no debe juzgarse de la obra de Dios según aparece ante nosotros, porque los elegidos no son desconocidos. Como en otro tiempo, Elías se equivocó cuando creyó que el verdadero servicio a Dios quedó abolido entre los israelitas, quedando aún 7,000 apartados de la contaminación. Él advierte también que no debemos turbarnos por la gran cantidad de incrédulos que se horrorizan del Evangelio. Después de esto, afirma que la alianza del Señor reside todavía hasta en la posteridad carnal de Abraham, pero solamente en aquellos que el Señor ha predestinado por su elección libre y gratuita. A continuación, y con objeto de que los paganos no se enorgullecieran demasiado por causa de su adopción, menospreciando a los judíos rechazados, se dirige a ellos mostrándoles que su privilegio se debe a la pura bondad de Dios, y por tanto es preciso que se comporten con humildad. Más aún, añade que la posteridad de Abraham no está excluida de esa adopción, porque la fe de los paganos despertará la envidia en ella con el fin de que por ella el Señor reuniera a todo Israel. Los 3 capítulos siguientes están llenos de sanas advertencias y exhortaciones muy diversas. El capítulo 12 contiene enseñanzas
generales relacionadas con la instrucción de la vida cristiana. El 13, en su mayor parte, tiende a mantener la autoridad y poder del magistrado. Por él, deducimos que había idealistas y rebeldes que creían que la libertad cristiana era incompatible con la potestad civil y ésta debería ser derribada. Finalmente, y para que nadie creyese que el apóstol cargaba a la Iglesia con algún mandamiento ajeno al espíritu de caridad, dice que ésta exige la obediencia. Añade después otras enseñanzas para edificación hasta entonces no mencionadas. El capítulo 14 contiene una exhortación muy necesaria en su tiempo, pues había quienes, por una superstición tenaz, concedían especial importancia a las ceremonias mosaicas, sintiéndose muy ofendidos contra aquellos que las menospreciaban. Por otra parte, cuantos conocían su abrogación para quitar tal superstición, daban a entender deliberadamente que no las tenían en cuenta para nada. Unos y otros se excedían en su propósito, pues los supersticiosos condenaban a los demás como despreciadores de la ley de Dios, y los demás, sin respeto alguno, se burlaban intencionalmente de la simplicidad de los supersticiosos. El apóstol recomienda a todos la moderación, es decir, a los primeros que se abstengan de todo enojo y a los segundos de toda vanidad y desprecio por sus hermanos. Muestra al mismo tiempo el verdadero espíritu de la libertad cristiana que se sujeta siempre a la caridad y a la edificación. A los débiles les da un buen consejo, prohibiéndoles hacer alguna cosa contra su conciencia. El capítulo 15 comienza con la repetición de una idea general, que es como la conclusión de todo el tema, que los más fuertes sostengan con su poder a los más débiles, pues por causa de una continua disensión entre judíos y paganos sobre el asunto de las ceremonias mosaicas, el apóstol apacigua todas las dificultades de este género, quitando a unos y a otros todo motivo de orgullo. Demuestra que la salvación depende únicamente de la misericordia de Dios y que, apoyándose en ella, deben borrar de sí mismos toda vanidad y presunción. Añade que por ella todos juntos se unen en la esperanza de la misma herencia y deben amarse y soportarse unos a otros. Por último, deseando hacer una digresión sobre las alabanzas del apostolado, la cual servía para dar mayor autoridad a su doctrina, aprovecha la ocasión para excusarse de su atrevimiento por enseñarles, suplicándoles que tal cosa no la juzguen como temeraria. Les da también la esperanza de que haría un viaje para verlos, lo que hasta entonces no había podido hacer, aunque lo deseaba vivamente, como lo dice al comenzar la epístola. Insiste al mismo tiempo que por el momento le era imposible ir a causa del trabajo que las iglesias de Macedonia y Acaya le habían encomendado, para que llevase las limosnas que habían colectado con objeto de socorrer a los hermanos de Judea. El último capítulo no contiene más que salutaciones y recomendaciones, aunque en él hay también algunas enseñanzas notables entremezcladas. Este capítulo acaba con una muy hermosa oración. Hemos culminado con la introducción de Juan Calvino a la Epístola de los Romanos. En la siguiente transmisión estaremos viendo comentarios sobre la Epístola a los Romanos, capítulo 1. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en este canal, Gracia Incomparable TV. Si aún no forma parte de esta familia, le invitamos a ser parte, suscribiéndose al canal y dándole a la campanita para que cada vez que se suba un nuevo capítulo, YouTube le sea avisando al instante. De todo corazón, que Dios lo bendiga. Su servidor, José Andrés Bolívar Reina.